Buenas tardes, estamos reunidos acá con el señor Francisco Villazón, gerente operativo de Colombian Call. Entonces, hoy estamos aquí para realizarte un cuestionario que nosotros desarrollamos para la clase de desarrollo humano. Entonces, pues vamos a empezar. Bienvenido y a la orden. Entonces, pues para empezar, cuéntanos un poco de ti, un poco de lo que haces. A ver, les cuento un poco de mí. Soy administrador de empresas, graduado en una universidad en Estados Unidos, en California, promoción del año 85. Y desde la universidad me preparé para enfrentar los negocios internacionales desde mi país, Colombia. Inicié mi carrera en una empresa del Estado llamada Carbocol, que ya no existe, que fue la representación estatal de Colombia en el desarrollo y posterior colocación de la producción del 50% de la producción de la mina del Cerrejón en La Guajira. Ahí hice una carrera de 12 años y luego pasé al sector privado, en donde lo que he hecho básicamente es continuar mi carrera en el sector carbonífero y sus derivados, más involucrado en el tema comercial de colocación, estructuración de negocios, trading del producto, inteligencia de mercado, evaluación de inversiones de capital. Y eso lo he hecho trabajando para empresas del sector privado internacional y al mismo tiempo, por los últimos 15 años, administrando unas empresas familiares que trabajan en el mismo ramo del carbón. Básicamente eso es mi... Soy casado, tengo 3 hijos, uno de ellos está aquí sentado acá. Bueno, entonces queremos preguntarte, ¿cómo sientes que desarrollas el papel de líder y qué significa ser líder para ti y qué oportunidades brinda dentro de una empresa tener un líder? Ok, es una pregunta con varias partes. Entonces, si quieres la podemos diseccionar y te la voy respondiendo. Entonces, ¿cómo sientes que desarrollas el papel del líder? Hay muchas formas de liderazgo y dependiendo del campo en el que uno se mueva, uno tiene que hacer ajustes en la forma en que pretende o quiere liderar algún tipo de actividad o función en la vida, llámese vida social o llámese vida empresarial o llámese vida política. Yo manejo dos fases. Una es la familiar, en donde necesariamente, y desde que nos casamos con mi esposa, establecimos que yo era la persona que iba a llevar el liderazgo de esa empresa familiar que estábamos iniciando, ¿sí? Por supuesto, bajo unos términos netamente democráticos, como ha sido nuestros 30 años de matrimonio. Y por otro lado está la faceta empresarial y de negocios, en donde dependiendo de la actividad que uno adelante, en las diferentes actividades que encompasan lo que es el mundo de la administración de empresas y negocios, de acuerdo a lo que tú tienes que realizar, tienes que entrar a aplicar algún tipo de liderazgo, más aún si tienes personal bajo tu mando o tú eres el único encargado de adelantar un proyecto en términos de negocios desde su concepción hasta su ejecución final. Entonces, ¿qué significa ser líder para ti puntualmente? Para mí ser líder es tener la capacidad y la visión y el empuje de poder jalonar un proyecto para cumplir un objetivo previamente establecido. Para mí eso es adelantar liderazgo. Entonces, ¿tú sientes que liderar es diferente a administrar? Como que liderar posibilita más Sí, oportunidades. definitivamente administrar no es solamente un término técnico, sino que en su esencia eso es lo que te llama a ti ejecutar. Tú cuando eres un administrador ejecutas
políticas, ejecutas estrategias, ejecutas planes, ¿sí? Eso es administrar. Administrar es coger cada segmento, cada proceso que tú vayas a adelantar y organizarlo de una manera tal que lleve al éxito del objetivo que se busca, ¿sí? Liderar, en cambio, es, sobre todo cuando se trabaja en grupo, poner a ese grupo a tono con los objetivos, con los mecanismos y con las actividades que se tienen que adelantar para el objetivo que se tiene. Si tú tienes un grupo que no está cohesionado en la búsqueda de un objetivo, ¿sí?, te va a costar mucho más trabajo que si tú tienes un grupo totalmente focalizado, creyente, conocedor de las actividades que tienen que adelantar para lograr un objetivo común. Eso es para mí. Ok. Entonces, ¿tú pensarías que en una organización los líderes deben estimular la mente, cuerpo, corazón y espíritu de sus empleados? Definitivamente. Más hoy en día en los tiempos modernos de administración. Definitivamente el líder y el administrador deben facilitar desde todo punto de vista lo que en inglés se llama el brainstorming, que es donde de manera libre y sin ningún tipo de retención o temor generado por el grupo ejecutivo, se le permita a todo el personal que participa en la empresa, llámese un proyecto específico o un conglomerado empresarial con múltiples cosas internas que hacer, a que hablen libremente y expongan sus ideas frente a temas específicos o a temas generales con el fin de mejorar el funcionamiento de esa empresa, de ese grupo, de ese proyecto. Entonces, ¿tú sientes que a ti alguna vez en tu vida laboral te alimentaron esas características? No, yo vengo de unos tiempos en donde los procesos corporativos de toma de decisión, de manejo de información, eran muy selectivos, muy represivos y no había el intercambio de información, tampoco había la facilidad de acceso a la información que se tiene hoy en día. Yo vengo de una época en donde para nosotros cuando se inventó el fax fue, mejor dicho, una revolución a nivel comercial porque podíamos intercambiar con el tono de un teléfono contratos a nivel internacional que antes nos demorábamos un mes en oficializar porque todo se hacía a través de telex y de cartas. Entonces, yo vengo de un mundo en donde el entorno empresarial era restrictivo, en la lucha de poderes internas en estas estructuras piramidales era viciosa. Nosotros gastábamos más tiempo viendo a ver cómo quitar el puesto al de al lado y cómo escalar en la escalera que trabajando. Hoy en día eso ya no forma parte casi que de la preocupación de los profesionales porque los sistemas de formación y de escalonamiento entre las empresas hoy en día son más dinámicos. Entonces, sí, a mí muchas veces me restringieron y muchas veces no aceptaron ideas que pudieron haber sido muy exitosas en las gestiones que adelantábamos. Después que salí del mundo corporativo y me volví independiente y trabajé con empresas mucho más liberales e internacionales, ahí encontré el ambiente propicio para poder innovar, inventar, desarrollar, diseñar nuevas formas de hacer un negocio. Entonces ahí me encontré con el mundo moderno y me he adaptado a lo que hoy en día está aconteciendo. Sin eso quiera decir que quiera volver al mundo corporativo, me quedo 10.000 veces con el sector privado. Entonces, ¿estarías de acuerdo con la siguiente afirmación? Actualmente administrar no es suficiente. Las personas necesitan líderes. Siempre se han necesitado líderes. Si ustedes miran la historia de la humanidad,
humanidad, a la historia de Occidente, se darán cuenta que todas las grandes gestas y todas las grandes transformaciones, con contadas excepciones, han requerido de un líder para llevar a cabo grandes transformaciones en nuestra sociedad. Administrar, lo que pasa es que trae... Hablando organizacionalmente. Organizacionalmente, la administración, y por eso existimos los administradores y existe la carrera, y es reciente, pues todo esto viene a raíz de la revolución industrial. La administración lo que le provee al líder, que muchas veces ha sido así, el líder es un gran líder, pero es un gran desordenado. Entonces la administración lo que le aporta al líder es claridad, proceso, objetividad, análisis, ¿ok? Entonces son dos. Van a la par. Ahora, una administración per se bien llevada no necesariamente te lleva al éxito que debería tener esa empresa. Por eso ustedes ven que cuando a cierta empresa que tiene N número de años de existir le cambian el CEO, esa empresa tiende a tomar una dinámica totalmente diferente, muy pocas veces hacia abajo, normalmente es hacia arriba, porque llega un nuevo líder y lo que hace es coger el tren viejo que venía montado bajo otro CEO, aligerarlo, modificarlo, modernizarlo y llevarlo adelante como una administración. Perfecto. Entonces vamos a seguir a las siguientes preguntas. Que las pregunta Nicolás. Bueno, pues yo me llamo Nicolás Tarazona y bueno, de pronto también retomando esto un poco de los líderes, quería hacerte quería darte una definición que va de la par con el liderazgo y es la excelencia. Sí. Entonces, desde una lectura que nosotros tenemos en un libro, hay una definición para excelencia y es que la excelencia es una forma de desviación, es hacer cosas que no son normales, no imitar a otros, esforzarse por hacer lo que no sabemos hacer. No sé de pronto qué concepto tienes de excelencia. Primero que todo, ¿qué concepto tienes de excelencia? La excelencia es un término bastante etéreo y precisamente la definición que acabas de dar lo representa, porque la excelencia que tú puedas tener conceptualizada puede ser muy diferente a la que yo tenga conceptualizada, precisamente por toda la terminología que tú acabas de dar. Para mí la excelencia es algo mucho más aterrizado. Okay. La excelencia es método, la excelencia es lograr el objetivo, cerrar los círculos, nunca dejar nada por terminar. La excelencia es ponerte una meta de una manera estructurada y ejecutarla. La excelencia para mí es respetar normatividad. La excelencia para mí es respetar normas, trabajar sobre una set de valores no negociables, inamovibles, y sobre eso construir tú sólidamente. Para mí eso es la excelencia. Si tú tienes un frente de trabajo específico, una especialización específica, entonces meterte en tu área para lograr la excelencia dentro de lo que a ti te interesa como profesional. Siempre buscar avanzar en tu mejoramiento frente a lo que tú defines como tu excelencia. Okay. ¿Okay? Sí, sí, señor. Entonces, digamos, teniendo esto en cuenta, ¿qué es un líder? Más bien, ¿qué es un líder excelente? Sí, más bien. Es sencillo, un líder excelente es una persona que tiene total claridad, ¿sí?, de qué es lo que quiere lograr de manera individual, porque tú te puedes liderar a ti mismo. Sí. ¿Sí? ¿Cuántas veces tú no has abierto los ojos y no te quieres despertar? Y no quieres salir a enfrentar el mundo que tienes que enfrentar. Entonces tú tienes que empoderarte y liderarte a ti mismo para salir a buscar los objetivos que tienes en la cabeza como individuo. Entonces, la persona que está buscando la excelencia, ¿sí?,
a través de un liderazgo, tiene que tener muy claro qué es lo que tiene que hacer para que se le dé ese objetivo. Si tú te vas atrás y miramos esto como un vagón o como un ferrocarril y te vas atrás, tú tienes que ir y trabajar a los componentes que hacen que eso se mueva. Entonces tienes que ser excelente, por ejemplo, en el tema laboral, a nivel de motivar de manera suficiente a esa fuerza laboral que ayuda a empujar a todo ese tren. La mecánica, el engranaje de todo, tienes que ser excelente para que las diferentes divisiones de una empresa, por ejemplo, se entiendan y trabajen organizadamente. En eso para mí es que consiste. Eso sí, entiendo. Ahora tengo también otra parte del texto que también me gustaría compartir. Y bueno, pues en la parte entonces dice, cada líder es diferente. Cada uno tiene su propio enfoque individual. No es lo que hacen, lo que importa es quiénes son. Con base, digamos, a esa afirmación, bueno, pues lo que piensas. Es totalmente correcto. Cada líder es distinto. Cada uno de nosotros somos diferentes. Digamos que no hay una fórmula No, homogénea. no existe. Tal vez hay unos principios básicos. Pienso en el campo político, por ejemplo. En la política, para tú ejercer liderazgo, hay ya unas actividades que son casi que icónicas y representativas que un político tiene que hacer para lograr el liderazgo de cierto movimiento y jalonarlo. Entonces, hay unas cosas que eventualmente sí tienen una mecánica, pero aún así cada individuo le imprime su personalidad a su forma de jalonar o de ejercer el liderazgo que quiere ejercer. Tú lo ves en la política yo creo que es el mejor ejemplo que existe para no... Entre empresas también se pueden hacer analogías, pero en lo político, cuando tú ves dos candidatos presidenciales, cada uno está liderando gente, pero además de eso, un set de ideas, objetivos, planes y programas que pretende llevar a cabo. Si tú coges de un movimiento a otro movimiento y los cambias y los pones a creer en lo programático de cada movimiento, el individuo va a seguir jalando cada campaña, buscando los mismos objetivos, pero le va a imprimir su tono personal. Tú por eso ves a unos políticos fogosos en la arena y a través de eso generan un liderazgo sobre masas. Y hay otros que son calmados y aún así logran el mismo efecto. Entonces, la personalidad del individuo le inyecta personalidad al liderazgo que lleva, enmarcado dentro de un objetivo político, militar, empresarial, ¿sí? El líder en tecnología pues es líder en ese sector y cada uno de ellos tiene su personalidad metida en el programa o en la empresa que ellos hablan. Sí, casi que no hay una cualidad o cualidades definidas para un líder, como de pronto eso, que puede estar el líder que salta, que grita, que denuncia, y puede estar el otro líder que tiende como... Es que no basta con saltar, gritar y llamar la atención. Okay. No, tú al final del día tienes que aglutinar. O sea, lo que tú lideres, llámese personas, llámese divisiones empresariales, llámese personal, llámese programa, ¿sí? Al final del día tiene que ser muy cohesionado en un concepto, en una idea. No es solamente en la figura del... Sí. Por eso tú ves que los artistas son espuma, ¿sí? Tienen unos momentos de fusión y tal, y a todo el mundo le gusta el artista, pero el tipo deja de saltar y entonces ya nadie le gusta. Sí. Entonces no es lo gestual, sino lo intelectual y la fuerza que tiene esa persona de hacer que todo el mundo crea en lo que él cree. Okay. Para mí eso es un líder.
hay líderes nefastos que han llevado a la muerte a millones de personas a lo largo de la historia por hacerlos creer en una vaina que uno dice, pero ¿cómo creyeron eso? Se va a decir, Pues, si de pronto un líder puede tener un calificativo de malo en el sentido como moral. sí, o sea, se les dice normalmente tiranos, ¿no? Claro. O sea, un líder fácilmente puede volverse un tirano porque su liderazgo es tal que la gente lo adora tanto que él termina subyugando Bien. y aprovechándose de la gente que lo adora. Ok, listo. Bueno, pues mis preguntas ya concluidas. Buenas tardes. A mí me gustaría hablarte un poco sobre esta etapa o esta fase tan importante en el liderazgo, que es la transformación de un yo como jefe a un nosotros, pero como líder. Me gustaría saber qué piensas así de manera general para luego empezar con las preguntas. Ok, estoy totalmente de acuerdo con el llevar el líder egocéntrico al líder democrático. Y esa es la manera que considero yo que ha evolucionado nuestra sociedad y es lo que la gente que está en la fuerza laboral quiere vivir y experimentar. Estoy de acuerdo y me gusta el enfoque que planteas. Sí, señor. Entonces, la primera pregunta es, a lo largo del tiempo de su carrera, su trayectoria laboral, me gustaría saber cuáles estrategias o qué métodos ha aplicado para llegar a esto, para llegar del yo como un jefe al nosotros siendo un líder y transformando los objetivos quizás personales en ya objetivos, intereses en común con el equipo de trabajo, porque no son simplemente personas, cuando ya es un nosotros, es un equipo de trabajo que debido a la mentalidad y a la fuerza de liderazgo que ejerza esta persona, pues ya se convierte en un grupo con un objetivo en común. Entonces, como, ¿qué estrategias ha utilizado? Más que estrategia es un cambio de mentalidad. Mira, la dicotomía se genera de la siguiente manera. Cuando tú eres un líder digamos, el término no me gusta, pero no encuentro otro, de masa, ¿sí? En donde tú impones, tú llegaste, cogiste a un grupo de asociados o de empleados, les vendiste una idea y los pusiste a trabajar a tu ritmo, en tu objetivo, de una manera casi que es tu objetivo y ellos lo tienen que hacer. Eso lo puedes tú lograr en un ambiente en donde hay una dependencia laboral. Entonces, ahí es donde está el punto que tú tienes que cortar para pasar a ser un líder, en donde ya la persona, quiera o no quiera, ¿sí?, tiene que creer en lo que tú le estás diciendo porque tú eres un empleado. Cuando tú cortas ese cordón umbilical, ya la persona va a hacer lo que va a hacer voluntariamente porque cree en lo que él tiene que hacer. Entonces, ahí es donde tú como líder tienes que preguntarte si vas a poder mantener cohesión al dar tanta libertad. Entonces, ¿cómo haces para que una serie de individuos que tú llegaste y liberaste de tu dependencia económica y por lo tanto tu injerencia en su forma de pensar y qué es lo que tiene que ser? Porque si tú eres el líder, pues tú eres el que dices que se hace. Así cada quien tenga sus actividades definidas y tenga cierto margen de maniobra en lo que a él le corresponde hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo haces tú
para que esos individuos, ¿sí?, te hagan caso y no se te desperdicien. Porque de todas maneras necesitas el grupo para lograr el objetivo que tú quieres. ¿Ok? Yo creo que con este cambio de mentalidad o abrirse un poco más a, no sé, una forma más orgánica de trabajar con las personas y no algo ya estandarizado, yo creo que genera más involucramiento en el trabajo, en la tarea, lo que sea que se esté haciendo con el grupo de personas, con el equipo. Genera más involucramiento y ya en últimas cosas ni siquiera es tanto por la remuneración. Entonces, Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque muchas veces, miren, en el mundo de los negocios muchas veces nosotros creemos que todos queremos lo mismo y estamos muy equivocados. Hay personas que pueden vivir tranquila su vida recibiendo en términos económicos un 70% menos de lo que yo me gano. Y son felices. Y su gran, o mejor dicho, esa no es su preocupación. Su gran preocupación y su gran motivador en su personalidad radica en otra cosa. Por ejemplo, hacer lo que él hace bien hecho, libremente, sin que me pongan barreras en mi creatividad. Y yo, por hacerlo así libremente, soy capaz de recibir menos dinero que si me tienen sentado en un escritorio haciendo lo que yo no quiero hacer. Te pongo ese parangón porque estoy totalmente de acuerdo con la afirmación que tú haces. Ahora, la pregunta es, ¿cómo logras cohesión para llevar adelante un proyecto con personas que no necesariamente piensan así? Porque hay el contrario, hay el que quiere ganar más. Y si tú llegas y lo sueltas, ¿sí?, y empieza a ganar más, eventualmente se te va y monta rancho aparte y te genera un hueco en tu proyecto productivo. Entonces, ¿cómo haces para que esa gente, de manera individual y sin vínculo laboral contigo, trabajen contigo en pos de un objetivo común? claro, yo pienso que es un poco para, no sé, minimizar más esta dispersión entre los empleados o las personas que estamos hablando que están motivadas e involucradas en la tarea que se esté desarrollando y las personas que se encuentran en la otra esquina que de pronto están allí por la remuneración que puedan tener. Entonces, digamos que las dos personas, ok, pueden llegar a tener remuneración, pero entonces a este lado tenemos personas que tienen recompensas intrínsecas y que se sienten muy motivadas y dispuestas en su tarea, en su ambiente laboral, y las otras personas que de pronto no. Entonces, yo creo que el cómo podría, y quería preguntarte qué piensas respecto a eso, sería cuando el líder a estas personas que digamos solo están aquí por dinero o algo así, les genera un poco de legitimidad, pero no interponiéndose como alguna fuerza, sino, no sé, creando un ambiente como ameno, de confianza. Bueno, mira, de alguna manera tú respondiste. Y lo que hay que hacer es diseñar un tratamiento vinculante de operación y de remuneración económica a la medida de cada uno de los integrantes del grupo. Y eso es factible de hacer. Y lo logras hacer si tú eres líder. Ahí es donde el liderazgo juega un papel importante. Convencer a una persona que a él no le importa lo que el otro haga, sino que a él lo que le importa es hacer su vaina bien hecha para ganarse lo que se quiere ganar y que eventualmente pueda haber más de ambas cosas hacia el futuro.
Y promesa que hace el líder, promesa que el líder debe cumplir para que el grupo se mantenga cohesionado. Entonces sí, la respuesta es, tú puedes trabajar de esa manera siendo líder, diseñando una estrategia de relacionamiento laboral y profesional independiente, ¿sí? Pero respetuoso con cada uno de los integrantes del grupo de trabajo que tú estás montando. Yo llegué allá a punta de prueba y error. Cuando yo llegué de vuelta, nosotros vivimos en el exterior varios años, y cuando regresamos de vuelta aquí a Colombia, a mí me tocó reinventarme mi negocio porque las empresas grandes de minería en el norte de Colombia ya no necesitaban empresas como con la que yo trabajaba, porque ellos hacían su propia comercialización y nosotros somos el comercializador. Y esa es mi esencia, además. Entonces, ¿cómo continuar haciendo lo que venía haciendo, pero en otro entorno de trabajo? Y me encontré que en Colombia existían unos sectores mineros pequeños, medianos, que se salían de la gran minería, que no lograban llegar al mercado internacional de una manera ordenada para sostenerse en el tiempo, logrando una penetración de nichos de mercados. ¿Y por qué no llegaban? Porque eran 345.000 pequeñas operaciones que solas no iban para ninguna parte, pero que juntas podían llegar a algún lado. Entonces se me ocurrió montar alianzas estratégicas, primero de clústeres, o sea, grupos. Entonces el clúster de carboneros, el clúster de transportistas, el clúster de controles operativos, contables y de calidad. Y por último, pues mi control comercial de calificación hacia el mercado internacional. Entonces, en el clúster de carboneros podían perfectamente haber 30, 40 diferentes individuos trabajando por una calidad de carbono. Cada uno en una región un poco diferente a la otra, cada uno con un precio distinto y cada uno con una calidad diferente. Entonces, ¿cómo lograr que toda esa gente estuviera en sincronía? Ahí hice mis primeros pininos. Y me di cuenta que trabajar con mucha gente se podía, pero era una constante rotación de gente entrando y saliendo del grupo productivo con el que tú estuvieras trabajando. La parte de la plata no era lo más importante, fíjate, sino que había gente que sentía que necesitaba, vea, yo necesito más asistencia técnica, usted no me la brinda, aquella empresa sí me da asistencia técnica, me paga un poquito menos, pero me da que... Entonces, fui haciendo mi primera escuela en el montaje de esas alianzas estratégicas para llegar a lo que hago hoy en día, que es tercerización de operaciones productivas que organizan clústeres, o sea, ellos son los que manejan los grupos productivos en última y entregan un producto terminado para mi comercialización, que en última es lo que yo hago en mi esencia profesional. Entonces, ¿cómo hago para que se me mantenga? A cada uno le diseñé, ¿sí?, por grupo de interés, en términos de, digamos, varios más plata, su forma de interactuar conmigo. Y no se me ha ido nadie por ningún lado. Entonces, todos están trabajando por un mismo objetivo, por lo tanto, se está ejerciendo un buen liderazgo en el grupo de trabajo que se tiene. Cada quien es independiente y dueño de su vida, y en la medida en que haga mejor su trabajo, se ve remunerado él directamente. O sea, su productividad automáticamente queda premiada. No tienen que hablar conmigo. Claro, desde luego es un buen liderazgo. Y la siguiente pregunta que quería hacerte es si alguna vez en tu formación como líder tú
¿Tuviste algún mentor, no sé, que te inspirara al día de hoy a ser lo que eres? Probablemente puede ser la familia, quizás algún maestro, colegio, universidad, algo que de pronto haya marcado. Sí, claro que sí. Pues uno no está formándose para ser líder, la verdad es eso, sino que de alguna manera lo que, pues hay gente por ahí que ese nació para ser líder, no, eso no, para mí las cosas no funcionan de esa manera. Paradigmas. Para mí a uno le toca volverse líder porque le toca. Si uno quiere que algo ocurra, ¿sí? Y eso implica que uno haga las cosas mejor, uno tiene que empezar a ejercer liderazgo sobre uno mismo, empezando por ahí. Y después, si eso requiere ayuda de los demás, pues uno tiene que empezar a ejercer y a aprender, porque es que nadie nace aprendido en eso, en nada. Aprender a ser líder. Hay muchos que tratan de ser líderes y no lo logran. Y eso sí quieren. No es que les toque, sino que quieren ser líderes, pero no lo hacen bien y no logran liderar nada al final del día. Son bullas. Entonces, uno no es que en la vida se esté preparando para ser líder. Ahora, cuando te toca ser líder, tú tienes que tener toda una serie de herramientas que ustedes, por ejemplo, que están estudiando, ustedes no se imaginan lo importante que es la educación para poder ejercer un liderazgo más allá, pues, de un liderazgo básico de convencer a gente. Eso a un vendedor de pomadas paisa convence a un poco de gente. No, es estructuralmente ejercer un liderazgo con gente de igual nivel, por lo menos. Entonces, la educación es fundamental. Y desde ahí es que tú puedes, si te toca, ver cómo te vuelves un líder. Y eso no es que lo hiciste bien la primera vez, no. Te vas a equivocar muchísimas veces. Pero lo importante es que empiezas a tratar de hacerlo y cada vez que vas subiendo en los peldaños de la vida vas a ir perfeccionando tu método para poder liderar lo que quieras liderar. Llámese un movimiento en contra del sueldo de los congresistas o salvar el planeta. Pero entonces, ¿sí consideras importante en algún momento de la vida de alguien que haya pasado por el camino un mentor? Sí, ejemplos de liderazgo tienes que cuando ya te toca, ¿sí? Si tú naces al lado de una persona que está ejerciendo liderazgo o en tu entorno familiar hay líderes, ahí tienes tú tus primeros ejemplos. Tu papá tiende a ser tu primer ejemplo de liderazgo, tu mamá es una líder en tu casa. Contrario a lo que mucha gente piensa, las líderes en el hogar en Colombia son las mujeres, no los hombres. Los hombres son líderes de pronto en el método productivo, pero el liderazgo familiar lo lleva la mujer. Y hay muchas formas de ser líderes. Entonces, tu primer figura de liderazgo es tu padre, tu madre, tu tío, tu abuelo, siempre en tu entorno. Y está Dios. ¿Qué mejor líder que Dios? Bueno, en mi caso en específico, mi papá era un líder político y era una persona de la vieja guardia que ejercían su liderazgo de múltiples formas, y esa gente sí nacía con la idea de llegar a ser líderes, querían ser líderes de alguna manera. Esa generación que yo conocí de mi padre, que murió a los 85 años, era una generación enérgica. Vivieron luchando contra otros líderes que apabullaron gente. Mi padre fue líder estudiantil en contra de la dictadura de Rojas Pinillas, y ahí arrancó su liderazgo político y lo ejerció hasta el último día de su muerte. En el campo profesional he tenido muchos ejemplos de liderazgo en diferentes formas. Líderes comerciales, líderes de producción, líderes de tecnología, líderes de planificación.
He visto a gente muy importante en el sector empresarial de Colombia y fuera de Colombia, los he conocido personalmente y me han servido de referencia cuando he necesitado. Y por supuesto en la literatura, en la política, en la historia general de la humanidad existen muchísimos líderes que uno puede utilizar de referencia para bien o para mal. Entonces sí, eso. Y uno tiende a buscar, porque uno no sabe, nadie sabe nada, todo el mundo tiene que ir aprendiendo. Entonces, cuando te toca ser líder, tú buscas referencia. Bueno, ¿cómo hago yo esta vaina? ¿A quién le tocó hacer algo parecido? Y si eres una persona meticulosa, lo primero que haces es acudir a la información que existe. Wikipedia hoy en día. Sí. En mi época teníamos que ir a la biblioteca. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, Gracias a y ustedes. ya, Falta. sí, faltan como 3 preguntas sencillas. Digamos, retomando un poco como la generalidad de la, pues sí, de la charla que hemos tenido, podemos llegar como al consenso de que el grupo es necesario para la consecución de los objetivos. Es importante que todo el grupo se enfoque en el mismo fin para lograr las metas que se propone, tanto el líder como el mismo grupo como tal. Sin embargo, yo quería preguntarte desde tu experiencia, que has estado en el ámbito corporativo como en el ámbito independiente, familiar, ¿para un líder es fundamental tener un grupo o es posible ser un líder individualmente? Las dos cosas. Y en eso tiene que ver mucho tu personalidad. Yo, por ejemplo, en este momento estoy trabajando solo, yo, en lo que me corresponde a mí como empresa. No tengo empleados. Y lo estoy haciendo así porque quise ensuciarme un poco yo y hacer toda la parte operativa de lo que es el manejo de mi empresa, para en un tiempo prudencial más adelante volver a enganchar ayuda para poder concentrarme más en mi objetivo principal, que es la parte comercial. Yo te diría lo siguiente, mira, el unipersonalismo es factible, pero es peligroso. Entonces, yo no te lo recomiendo joven, te lo recomiendo con experiencia, porque solamente con la experiencia es que tú puedes bandearte, ¿sí?, de manera individual sin pedir apoyo, digamos, cercano directo. Tú siempre puedes tener tercerías, pero esas tercerías normalmente son para procesar hechos cumplidos que ya tú has hecho. Entonces, ¿y por qué no te lo recomiendo joven? Porque el tema de los negocios es supremamente complejo, tiene muchísimas aristas, es extremadamente dinámico. No importa lo que hagas, desde vender empanadas en la esquina de la calle hasta tener una empresa bien jalada, ¿sí? Las complejidades son muchas. Tú nunca puedes tener todo totalmente visto, controlado, previsto y planificado. Entonces requiere una dinámica con la cual tú tienes que mantenerte muy bien conectado para no fallar. Y cuando uno está trabajando solo, si uno no tiene una buena experiencia, no vas a poder controlar todas las variables, no vas a poder tenerlas todas vistas. Ok, bueno, ya entrándonos un poco a la idea del grupo, ya pues teniendo en cuenta como el consejo, te pregunto, ¿qué aspecto, característica, idea o algo general, qué es lo más importante, mejor dicho, que un líder debe transmitirle a su grupo de trabajo con el fin de la consecución pues, de las metas y objetivos que se tracen? Es que no hay una cosa, son muchas cosas, y es un proceso. No es que tú llegas, yo me encontré contigo y tú me viste a mí como líder o viceversa y ya nos enganchamos y vamos a trabajar. Tú el liderazgo lo tienes que construir. Para que haya liderazgo tiene que haber credibilidad. Eso es la parte humana, la química, por ejemplo, en temas de trabajo, ya sea
al interior de una organización o en interacción con otras empresas, la química entre las personas es fundamental. Yo he visto muchísimos casos de empresas que no han podido hacer negocios durante muchos años, cuando la lógica sería que hicieran muchísimos negocios, simplemente porque las cabezas encargadas de hacer los negocios no gustan la una de la otra. Entonces cada quien va por su lado. Entonces la parte anímica es fundamental. La identificación ya frente al enunciado de objetivo, filosofía, data que tú tengas en el proyecto, o sea, la entrega tiene que ser total. Yo te lo digo desde mi plano cuando yo fui subalterno al plano cuando yo fui jefe. Sí, yo cuando era subalterno, no joda, yo creía al 100% el cuento sobre lo que estábamos trabajando. Y me la sabía el dedillo, de la A a la Z, el discurso, cómo tenía que ser, y íbamos como unos zombies en pos de eso, pero lo teníamos claro. Entonces, eso es fundamental para trabajar en grupo. Y bueno, no se vale la flojera, se vale toda la iniciativa que tú quieras, la facilitación, la incondicionalidad, la privacidad. Eso en el mundo empresarial es fundamental. Tú no puedes andar hablando en cualquier parte detalles de lo que tú o tu empresa hace. La ética. Si tú tienes dentro de tu grupo a alguien con una ética ligera, que colapsa el proyecto. Con un solo individuo ligero en la ética, colapsa todo el proyecto. ¿Qué tipo vende la información, por ejemplo, a tu competencia? Entonces, y ya, por último, ya, como para cerrar, esto es, teniendo en cuenta lo que hablabas hace un momento con Diego, de que si bien o mal, lo que uno vive antes, o sea, el proceso de líder se aprende, uno no hace para eso, o sea, uno tiene que aprender a ser líder, es lo que tú decías. Entonces yo quería preguntarte ¿qué pesa más a la hora de ser líder? ¿La experiencia que uno, o sea, las experiencias pasadas o la disposición que uno tiene para nuevos retos? ¿Qué es más importante a la hora de... para ejercer liderazgo definitivamente la experiencia es fundamental. O sea, yo no he conocido el primer líder novato. Uno ve pichones de líder, eso sí. Uno ve a una persona actuar y uno dice, este tipo va a ser un líder. Pero eso lo puedes tú decir después de que ganas experiencia. Es fundamental la experiencia, sin duda. Bueno, entonces te queremos agradecer mucho por tu tiempo y por ayudarnos con esta entrevista para nuestro Con proyecto. mucho gusto, hijo. Espero que les vaya bien y espero que hayan oído algunas cosas interesantes para ustedes. Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno,